seria. Y creo que estos temas de vuelta a la normalidad aparentemente se están definiendo en otro nivel, a nivel gubernamental. Sin embargo, nosotros desde hace ya un par de semanas venimos trabajando en esta propuesta, la hemos ido compartiendo y mejorando, y tiene como título Vuelta a la Normalidad, propuesta técnica y herramientas. La presentación tiene 4 partes. Hablamos sobre el modelo por sectores, las herramientas y aplicaciones móviles, algunas recomendaciones finales, y luego hacemos 2 comentarios sobre otros modelos que andan circulando en el medio. Quizás lo primero que tenemos que decir, y más importante, pese a todos los modelos que existen, es que la vuelta a la normalidad tiene que tener un criterio epidemiológico. Y este criterio de que hay un descenso en la curva. Es decir, no se podría hablar de una vuelta a la normalidad cuando estamos en un ascenso de casos. Según nuestros modelos que hemos estado corriendo, tanto el CEIR como el MATLAB, que son los 2 con los que estamos trabajando, creemos que ya estamos en el pico en esta semana, a partir del 18 de mayo, a 60 días del primer caso, y que posiblemente a finales de esta semana, principios de la otra, podamos empezar a ver un descenso en la correlación entre casos contagiados, recuperados, ¿verdad? Entonces creo que esto es bien importante aclararlo para cualquier modelo. Si no hay descenso, no se puede hablar de normalidad. En segundo lugar, creemos importante que un modelo tiene que tener una lógica y debe de estar contextualizado. Es decir, tener criterios, componentes, diversos puntos de vista, y sobre todo que considere las variables demográficas, culturales y educativas. Ya como vamos a ver más adelante, hay modelos muy buenos, pero son diseñados para el primer mundo, en donde la capacidad productiva y empresarial tiene otras condiciones, muy diferente a nuestro sistema basado en comercio informal, en muchas micros y pequeñas empresas, con un nivel de hacinamiento alto, etc. En tercer lugar, un modelo debería de tener herramientas, no solo un discurso que diga qué es lo que se debe hacer, eso es fácil, pero diseñar herramientas complementarias creo que es una condición importante. En cuarto lugar, debe ser accesible en su lenguaje y operación. Tenemos que recordar que este modelo también es para el área rural, para Huachapán, para La Unión, para Morazán. Entonces no podemos diseñar un modelo tan sofisticado, digamos, que sea difícil de entender. Y por último, tener criterios de riesgos y contingencias. También es otra parte importante. Vamos a ver el modelo. Partimos de un supuesto importante, que ustedes lo habrán oído y visto, que es la doble curva, ¿verdad? La curva médica o epidemiológica y la económica. Y sabemos que en la medida que tengamos mayores presiones de aplanamiento de la curva de distanciamiento social, el impacto económico también será más grande, ¿verdad? No es un tema sencillo. Pero lo más importante es que la vuelta a la normalidad no debe de ser un tema político, sino técnico, eminentemente técnico y epidemiológico. Y lamentablemente lo que estamos viendo en nuestro medio es un tratamiento político, ¿verdad? De presiones, de sectores y de otras variables que creo que no ayudan en nada. En el modelo también nos preguntamos cuándo volver a la normalidad, y como habíamos dicho, esto depende
¿verdad? Si se diseñaron medidas de distanciamiento adecuadas, si el comportamiento ha sido regular, el ciclo de la epidemia podría tener una duración cercana a los 90 días, 110 días en algunos otros países. Hemos monitoreado 4 países, Nueva Zelanda, que quizás son los más exitosos, y también Singapur y Corea del Sur. En estos países esta curva ha tenido ese comportamiento, ¿verdad? Obviamente hay distancias abismales culturales, pero si nos queremos acercar a algo más real, podemos ver Costa Rica, que también es un país que ya está en descenso y que está planificando su vuelta a la normalidad. A pesar de que no estemos en el descenso, ya es hora de planificar. También tomamos en cuenta esta lámina que creo que es importante, la hemos asociado las curvas al R0, al número reproductor básico. Como ustedes saben, en la literatura, sobre todo en el modelo SEIR, se trabaja con este modelo y es muy sencillo, ¿verdad? Cada persona puede contar del R0 a 1, a 2, a 3 o a 4. Ahora nosotros estamos entre 2 y 3 en el ascenso. Ese es nuestro R0, por lo tanto, tenemos que esperar que el R0 baje a 1 para iniciar la vuelta a la normalidad, ¿verdad? Esto es un aspecto técnico importante que se tiene que tomar en cuenta en el modelo. Esta es nuestra curva. Bueno, no la actualicé al día de hoy, pero es un pronóstico desde hace 3 o 4 días. Ahí podemos ver que identificamos como 5 etapas, ¿verdad? La primera etapa de contagios importados hasta del 18 al 24 de marzo. Una segunda etapa de contagios comunitarios leves entre el 24 de marzo y el 1 de mayo. Una tercera etapa de contagios en ascenso entre el 1 y 18 de mayo. Luego podríamos, está en rojo porque todavía estamos monitoreando, ver la estabilidad de casos, ¿verdad? Del 18 al 20 de mayo. Y a partir del 21, en el modelo que corríamos hoy, ya se había movido este dato hasta el 29 de mayo, que empezaría el descenso, el 29 y que terminaría a mediados de julio. Entonces, esa es otra información importante. Bien, aquí tenemos 3 modelos posibles, que son modelos, digamos, razonables. Tenemos un modelo por datos que podría utilizar el criterio de número de DUI y número de placa, habilitando al 20% de la población a salir, ya a trabajar, ¿verdad? Ahí hay un ejercicio. Por ejemplo, lunes podrían salir DUI y placa 1 y 0, martes DUI y placa 2 y 9, y así sucesivamente. Y para los fines de semana, programar los espacios y tiempos de ocio por grupos etarios, como lo hizo España, ¿verdad? De 6 de la mañana a 10 de la mañana salen adultos mayores, de 10 a 12 niños con sus padres, de 2 a 4 jóvenes y así sucesivamente. En este modelo por datos hay una reactivación parcial y rotativa de la economía, pero también hay riesgo de rebrote. En el modelo por sectores, se trata de identificar sectores industriales y empresariales por aglomeramiento, ¿verdad? Primero se propone los sectores con poco aglomeramiento, como pesca y agricultura, luego los sectores pequeños y medianos y por último los grandes. Las ventajas, la reactivación económica real, también la desventaja, un riesgo de rebrote. Y finalmente el modelo por cuarentena, que es el que tenemos, es decir, mantenernos en cuarentena 15, 20 días, digamos, se mantienen las medidas sin cambio, hay un alto control epidemiológico y la desventaja, el deterioro de la economía. Vale la pena acotar que en el análisis de los modelos que hemos hecho, da la impresión de que la cuarentena dura que empezamos hace 7 días no ha tenido un efecto muy fuerte.
en los resultados. Esto podría significar, digamos, que los datos no son tan veraces o que las pruebas no son tan efectivas. De hecho, mañana a las 10 vamos a hacer otra conferencia de prensa con el equipo de FUSADES para presentar el nuevo escenario. Finalmente, digamos, como sea, la vuelta a la normalidad tiene que ser ordenada y planificada. Es algo que hemos visto que nos ha costado mucho en el país, tener orden y planificación. Segundo, se deben de crear protocolos sanitarios por sectores. Cada sector, el educativo, el industrial, dependiendo de sus características, de su arquitectura, debería de tener su propio protocolo. Tercero, se deben de cuidar las medidas de distanciamiento social e higiene para evitar rebrotes. Cuarto, se tiene que estar haciendo un monitoreo epidemiológico y aplicación de pruebas. Y quinto, los riesgos de rebrote de contagio implican apagar de nuevo el país. Y esto no lo queremos. Veamos el modelo por sectores que hemos propuesto. Este modelo inicia de elementos o factores que pueden acelerar la curva, ¿verdad? Prácticamente estos 7 aspectos que están aquí, por ejemplo, habilitar actividades deportivas o afines podría acelerar la curva, falta de higiene puede acelerar la curva, uso de transporte público sin criterio puede acelerar la curva, iglesias, concentraciones masivas, no uso de mascarillas y habilitar la educación. En casi todas las epidemias, las escuelas y colegios representan uno de los centros más importantes de contagio. Otro criterio a considerar en este modelo por sectores es la pirámide sanitaria, ¿verdad? Que tiene como 3, digamos, principios que hay que mantenerlos radicalmente hasta final de 2020. Lavado de manos y uso de mascarilla siempre o regular, distanciamiento social y cuarentena para casos de retornados y sospechosos, ¿verdad? Estos son principios importantes. Aquí tenemos otro punto de vista de la progresividad y de los sectores en función del riesgo. Esto es otra forma visual muy útil de ver qué sectores son riesgosos. Por ejemplo, actualmente los casos de contagio comunitario que tenemos es porque están habilitados los bancos y los supermercados. En la gráfica se puede ver a bancos como uno de los principales focos de contagio y supermercados también aparece a mitad de la escala. Así que esto sería importantísimo considerarlo en el modelo. El modelo que nosotros proponemos, que es el sectorial, básicamente está basado en criterios de aglomeraciones y de hacinamiento. Es algo bastante sencillo, ¿verdad? Y lo importante es que cada sector podría tener su propia política de switch off, de apagar el sector en lugar de apagar el país en la medida que se identifiquen riesgos. Eso creo yo que es importante. Aquí tenemos una propuesta de fases. Si las cosas fueran como esperamos y como nos dicen los modelos, la fase 1, que es la del inicio de descenso, que entre el 19 de mayo y el 19 de junio, la fase 2, que es de vigilancia del descenso entre el 19 de junio y el 19 de agosto, y la fase 3, que es cuando llegaríamos al R0, 1 o menor de 1, que sería del 19 de agosto en adelante. Aquí tenemos la propuesta, hemos simplificado para esta presentación cuáles son los sectores y algunas consideraciones o medidas alternativas. Por ejemplo, todos estos sectores, algunos ya están operando y otros podrían operar. Pesca artesanal, siempre y cuando vayan 2 personas por embarcación. Agricultura con medidas de desinfección, supermercados con ingreso controlado, consulta médica y odontológica con citas, ferreterías y farmacias con ingreso controlado, mercados con ingreso controlado y mercados externos controlados con apoyo del CAN, oficinas de gobierno con cita e ingreso controlado,
hostelería según capacidad con un porcentaje, 20-30%, y medidas, tiendas y comercio regular, también con las medidas de desinfección y distanciamiento. Ahí van gasolineras, banca, talleres de metalmecánica, oficinas y administraciones, transporte público con criterios también y parques. En la fase 2 ya podríamos incluir, digamos, a partir de, según esta lámina, a partir del 19 de junio a agosto, centros comerciales también, en la medida de lo posible con ingresos controlados, restaurantes y bares, call centers, fábricas y empresas entre 10 y 100 empleados, considerando el metraje cuadrado, y aeropuertos, puertos y fronteras con estrictas medidas de control e ingresos a cuarentena e ingresos o vuelos controlados diarios. Y por último tendríamos la fase 3 ya en agosto-septiembre, escuelas, colegios, congresos, conferencias, eventos deportivos, conciertos, discotecas o fiestas, maquila, iglesias, fábrica con más de 100 empleados y personas mayores siempre y enfermos críticos tendrían un criterio de protección. Aquí podemos ver otra vez la visión global de los sectores con fechas, porcentajes en base a la propuesta del pico y del descenso. Es otra forma de visualizar el modelo en donde se van habilitando en el marco del 100% de la operación empresarial o institucional, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ver oficinas de gobierno, bares, restaurantes, deportes sin contacto, comercio, consulta médica, industria, arrancaría prácticamente al filo del 30%. Ahora veamos las herramientas. De esto no me voy a detener mucho, pero lo importante es que cada institución elabore su protocolo. Un protocolo que debería estar alineado con el Ministerio de Trabajo y el MinSal, que deberían de supervisar o dar criterios, y estos protocolos serían instrumentos de política institucional con medidas de higiene, medidas de distanciamiento social, progresión y rotación laboral, indicaciones laborales específicas, disposición del mobiliario y equipo, controles de ingreso y otras recomendaciones. En el observatorio nosotros propusimos un protocolo, por ejemplo, para el sector educativo, que lo pueden encontrar en la sección de boletines. Esto sí es una herramienta importantísima que hemos generado, que es una aplicación móvil. Hoy, este día, esperamos esté lista para las pruebas en la universidad y esperamos que al fin de semana, inicios de la otra semana, ya la aplicación esté pública para todo el mundo. ¿De qué se trata esta aplicación? ¿Cuál es la arquitectura? Pues es una herramienta para vuelta a la normalidad de cualquier tipo de institución, organización, empresa o universidad, y se basa bajo el principio de identificación de sujetos inmunes o no contagiados. En esta herramienta siempre hay un riesgo, que lo anotamos, que son las personas asintomáticas, que siempre están y, como ustedes saben, representa un porcentaje muy alto. Pero al no tener otra cosa, creo que es la mejor opción. Esta aplicación tiene una serie de interfaces de suite donde se van cargando los datos de quien abre la aplicación, ¿verdad? Aquí podemos ver todas las interfaces que tiene. Y aquí está el paso a paso. Lo primero es crear el edificio, ¿verdad? Yo puedo crear en la aplicación, dependiendo de mi organización, 1, 2 o 3 edificios. Eso lo permite la aplicación. Segundo, en cada edificio se crean comunidades. Por ejemplo, yo voy a crear un edificio que se llama edificio administrativo y ese edificio tiene 4 comunidades: gerencia, contabilidad, ventas y bodegas. Entonces, la aplicación me permite crear todas las comunidades que tenga mi edificio. En tercer lugar, quien administra la aplicación, quien la abre, nombra líderes. Por ejemplo, en este edificio que tiene 4 comunidades,
voy a tomar la comunidad de contabilidad y el líder es el jefe, Alberto Peñate. Y luego Alberto va a cargar a las personas de ese departamento, en este caso Mateo, Juan, Esther y Pedro, apareció Pedro, ¿verdad? Y por último hace la verificación con 8 preguntas esperadas, que son bien sencillas. Por ejemplo, si usted o alguno de sus familiares ha tenido síntomas similares a gripe, fiebre, tos seca, rinitis, dolor de cabeza, disnea, pérdida de gusto, olfato, cansancio en los últimos 5 días. Si han ingresado a su casa personal doméstico, jardineros u otros externos en los últimos 5 días. Si ha desinfectado todo lo que ingresa a su casa en los últimos 15 días. Si cuando ha salido de su casa ha aplicado medidas de bioseguridad, uso de mascarilla y lavado de manos. Si ha visitado hospitales en los últimos 15 días, si en su familia alguna persona ha estado en centros de contención, aislamiento o albergue, qué tanto ha cumplido la cuarentena, considerando una escala de nada, poco, bastante o mucho, y si hubiese sido diagnosticado con COVID mediante prueba y si ya han pasado 15 días. Cualquiera de estas preguntas que tienen respuestas esperadas, la persona la conteste de forma no esperada, con una de ellas ya quedaría fuera de la comunidad y la aplicación lo mandaría a, digamos, como pueden ver ahí en las categorías, aparece personal evaluado, personal en teletrabajo y personal presencial. Entonces, si yo contesto una de estas, digamos, automáticamente la APP me dice, bueno, en esta comunidad de contabilidad, que habíamos dicho que estaba compuesta por Mateo, Juan, Esther y Pedro, Mateo está bien, contestó bien, Juan contestó bien, Esther contestó bien, pero Pedro me dijo que en su casa ha entrado el jardinero, o Pedro me dijo que no ha desinfectado las cosas. Entonces, al ser un potencial riesgo, yo le indico a Pedro que siga en teletrabajo. Eso, digamos, permite que después se pueda reevaluar y después pueda volver. Pero al final yo voy a tener, digamos, como pueden ver en este ejemplo, que ya lo estamos trabajando, en la UFG tenemos 4 grandes edificios administrativos, ya tenemos las comunidades en cada edificio, ¿verdad? Aquí pueden ver, en el edificio de rectoría hay 4 niveles, tenemos recepción, la radio y el centro de práctica jurídica, 3 comunidades. En el nivel 2 está el ICTI, planificación educativa, fiscalía y UAGE, 4 comunidades. En el nivel 3 está la dirección administrativa, la dirección de calidad, recursos humanos y contabilidad. Y en el nivel 4 está rectoría, secretaría general, comunicaciones y relaciones internacionales. Retomando el nivel 3, ahí podemos ver las 4 comunidades. La UAGE está formada por Olinda, Carlos y Rosa, Fiscalía por Jocelyn y José, Planificación por Rosario, Consuelo y Rafael, y el ICTI por Odalis, Gustavo, Jenny, Iván, Víctor, Gesser, Eduardo y Oscar. Así, cada responsable de comunidad verifica. Bien, vamos con algunas recomendaciones generales, también finales. Para muchas organizaciones no vamos a arribar, digamos, a una normalidad como la que esperamos, sino a una nueva normalidad, quizás muy afectados, ¿verdad? En esta pandemia siempre va a haber sectores ganadores y perdedores. Ingresamos a un escenario de crisis, pero también de nuevas oportunidades. Y los datos nos dicen que las caídas de remesas, el desempleo en Estados Unidos, el desempleo local, la falta de liquidez y el impacto fiscal nos plantea un escenario bastante delicado. A nivel empresarial, muchas empresas tendrán que comenzar como de cero, tendrán que hacer rediseño empresarial a aspectos de supervivencia humana, revisar sus giros, revisar y reducir los gastos a su mínima expresión, anteponiendo criterios humanos a los mercantiles,
reorganizar aspectos de tiempo, horario y espacios, revisar calendarios de compromisos financieros y en el mapa de amenazas ubicar rebrotes y apagones, ¿verdad? Para controlar rebrotes. A nivel gubernamental creemos que es importante una política nacional con alcance municipal de último empleador debido al desempleo, que debería estar orientado a contratos de corta duración para que la gente pueda estar al menos 10, 15 días trabajando y así sucesivamente. Crear facilidades fiscales para micro y pequeña empresas, al menos por un año. Estas pequeñas empresas formales que tienen que hacer pago a cuenta, pagar impuestos municipales, pagar por los rótulos, todo eso, suprimirlo por un año. Compensar los desequilibrios fiscales gravando con más fuerza los bienes suntuarios y de lujo. Creo que eso no impactaría en nada y puede ayudar a equilibrar las finanzas. Y revisar los gastos, en el caso del gobierno, reducir personal, pero a su vez crear empresas mixtas de outsourcing para las nuevas necesidades. Aquí podemos ver en un ejercicio cuál sería un mapa de nuevas necesidades post-COVID, para que se puedan considerar temas de mascarillas y alcohol, los servicios de delivery y mensajería, mercados a domicilio que han funcionado muy bien, reconvertir empresas a e-commerce de compras online. Eso va a facilitar que haya nuevas necesidades de diseño web, capacitación docente también, hemos visto una gran demanda, la necesidad de tablet, laptop de bajo costo, transformación digital de las empresas, consulta médica a domicilio, educación online con más preparación, call center totales que respondan a diversas necesidades y aspectos de IoT, inteligencia artificial e Internet de las cosas. Aquí no me voy a detener en esto, pero es una propuesta también que quisimos agregar para los niveles educativos de la vuelta a la normalidad, cosas que deberíamos de hacer en preescolar, en básica, en tercer ciclo, educación media y superior, desde aspectos como valoración emocional, juegos lúdicos, apoyo psicopedagógico y así medidas para cada sector, recordando ese dato dramático que el impacto potencial va a ser de un 30% de la caída de matrícula. Y eso sí es preocupante. Finalmente, dos apéndices, dos palabras sobre el modelo 10.4 del Instituto Weizmann. Es un modelo muy bueno basado en el R0 y en el periodo de latencia. El problema de este modelo es que está diseñado para una economía muy fuerte y formal, en donde yo pueda tener a trabajadores 4 días y descansando 10, y así tener un control. Quizás para la gran empresa puede servir, pero para el país no tanto. Y segundo, el modelo del INCAE, que es el que se va a adoptar, según tenemos entendido, es un excelente modelo técnico con fuertes argumentos. Sin embargo, al leerlo, no sé si lo han visto, tiene una gran complejidad técnica en los cálculos de índice de apertura o en los cálculos de la escala de condiciones de alerta. Dada la alta densidad poblacional en los sectores urbanos y lo volátil en la dinámica de cambios de giros comerciales de micro y pequeñas empresas, creo que sería complejo hacer estas mediciones. Además, este modelo demandaría una gerencia casi específica a nivel municipal, ¿verdad? Entonces, creemos que tiene esas virtudes y también esos problemillas. Bien, abrimos una sesión de preguntas respecto al modelo. Ahí pueden ir habilitando el micrófono, levantar la mano y vamos compartiendo inquietudes, preguntas que ustedes tengan y generamos una discusión. Hola, buenos días. Hola, Ricardo, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, te escuchás. Sí, te escuchamos.
Encantadísimo, Picardo. Te saluda Moisés Rosa de EN News, el Norteño News. Quería hacerte una pregunta. Bueno, obviamente las disposiciones gubernamentales que han prácticamente ya anunciado la reapertura de la actividad económica en El Salvador a partir del 6 de junio, previo cumplimiento de una cuarentena especial, han generado muchas expectativas tanto en el sector privado como en la población misma. Sí. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, ahora Hola, sí. ¿me escuchas? Sí, Sí. Bueno, la noticia que dio el gobierno luego de la encerrona que tuvo con el sector privado acerca de la reapertura de la actividad económica nacional a partir del 6 de junio ha generado muchas expectativas tanto en empresarios como también en la población, que sienten prácticamente un agobio con el tema de la cuarentena domiciliar. Se ha venido también hablando paralelamente en otro tiempo sobre la necesidad de hacer pruebas rápidas de COVID-19 a fin de crear una barrera epidemiológica que permita la detección más acelerada del virus. ¿Tú crees que este tema está siendo puesto en la palestra pública del debate o aún no? ¿O qué tan necesario sería que se tome en cuenta un debate nacional para poder dar una respuesta más eficaz al contagio de COVID-19, dado que la última cifra de ayer, pues ya estamos arriba de los 1.571 casos? ¿Qué comentarios tendrías al respecto, Ricardo? Y un saludo muy especial para ti. Gracias. Yo lo que creo que en la medida que se amplíe la base de pruebas, eso facilita la creación de los espectros inmunes, ¿verdad? Y inclusive creería yo que muchas empresas podrían pagar esas pruebas, sobre todo las que tienen interés en volver a la normalidad, deberían darles esa facultad y eso sería un ahorro para el gobierno. Es decir, bueno, si la Constancia quiere empezar a producir Coca-Cola o Diana Boquitas, aquí está este laboratorio privado, paguen las pruebas y me van dando ese reporte, y en la medida que tengamos personas, digamos, no contagiadas, puedan volver a la normalidad, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de herramientas son importantes, que no esté todo concentrado o centralizado, ¿verdad? De permitir a los laboratorios serios que tenemos, que hay muchos laboratorios privados serios, que puedan aplicar la prueba, inclusive que yo pueda como ciudadano pagar la prueba y quiero verificar si no tengo el coronavirus y puedo ir a mi empresa, ¿verdad? Creo que eso ayudaría y sería importante. Costa Rica lo está haciendo, por ejemplo, y le ha ayudado mucho para los controles epidemiológicos. Oscar, María José Erazo pregunta en el chat concerniente al cálculo del número reproductivo básico. ¿Se posee un documento metodológico para la determinación del R0 para El Salvador? Sí, tenemos en todos los modelos que hemos presentado, que están en la página del observatorio, ahí van a encontrar los documentos técnicos y están detallados los parámetros que se utilizaron, no solo el R0, sino otros parámetros. Están publicadas las ecuaciones y todas las herramientas, digamos, que producen la información que estamos publicando, ¿verdad? Así que ahí eso lo pueden encontrar en observatoriocovid19.cb. Cada informe, el informe de 60 días, el de 90 días y el que vamos a presentar mañana, tienen los parámetros y toda la métrica. Para estos modelos se ocupan parámetros internacionales de la literatura y parámetros locales, ¿verdad? Entonces, todo eso lo pueden encontrar en los informes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué papel juega el manejo enfocado al pánico por parte de los líderes? Bueno, el tema del pánico ha sido como una herramienta, ¿verdad? Quizás a veces quisiéramos pensar que es de buena fe, ¿verdad? A veces a la gente, quizás algún político dice, bueno, si no le asusto, no respeta, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos con aquellas progresiones apocalípticas de duplicación de casos cada 3 días, que
nos llevaban a 3 millones de contagiados. Creería yo que el presidente lo que quiso hacer es asustar a la población para que acataran las medidas. Una persona asustada es más vulnerable y quizás más susceptible de aceptar cosas. A mí no me parece que sea un criterio. Yo creo que lo mejor es tener cifras y datos reales para que la gente esté informada, ¿verdad? Pero a veces sí creemos que se ocupa los datos y las proyecciones para fines, digamos, inadecuados. Aquí estoy viendo en el chat más preguntas. Vamos a repasar por aquí. ¿Algún link para tener el modelo del INCAE? Sí, el modelo lo han manejado de una forma bastante secreta, pero está en la biblioteca. Lo conseguimos. Cuando ustedes entren a la página observatoriocovid19.sb, tenemos la mejor biblioteca de COVID con más de 150 publicaciones, informes, decretos, todo lo que ha circulado en PDF de COVID está en la biblioteca. Y la biblioteca está dividida en una sección de nacional y regional y en otra internacional. Ahí en la sección nacional y regional van a encontrar el modelo de INCAE en un PDF. Insisten con el modelo de INCAE, ahí está, y también está publicado la propuesta de vuelta a la normalidad de INCAE. El modelo de INCAE pronosticó 996.000 contagios, ¿verdad? Se acercó mucho al del gobierno, por eso lo manejaron, digamos, con cierto sigilo en una reunión cerrada que está en YouTube. Ese modelo, dijeron ellos, bueno, en El Salvador creemos que van a haber 996.000 contagios, que 35.000 personas van a ir a los hospitales y la mitad van a ir a las UCI. Ese fue el pronóstico de ellos. Hemos tenido como 4 grandes pronósticos: el del gobierno, de los 3 millones, el del INCAE, de casi 1 millón, los de UFG Fusades, que oscilaron entre 800 y 193.000 casos, y nosotros en la lectura recomendada sugerimos de 966 casos a 5.175 casos. Y el de la UES, que ha sido menos conocido, pero muy efectivo, el modelo Box-Jenkins de nuestro colega Otoniel Campos, que pronosticaron por ahí por 1.500, 1.600 casos. Eso es lo que tenemos. ¿Qué más por acá? Veamos. María José Erazo, ya respondimos. Yo tengo la presentación del INCAE, dice Guadalupe. Ahí está el correo también en el chat. Esta presentación que acabamos de dar la pueden bajar, también está en la Biblioteca Nacional del Observatorio. Ahí lo van a ver. Jonathan de Canal 8 tiene una pregunta. Dice, de acuerdo a lo presentado, ¿considera entonces que las medidas sanitarias se mantengan en lo que va de este 2020? Sí, yo creo que sí, las medidas sanitarias, las básicas de distanciamiento y de uso de mascarillas y de lavado frecuente, creo que eso es una práctica que vamos a tener hasta final de año mínimo, si no más, ¿verdad? Hasta que tengamos un control absoluto o hasta que aparezca una vacuna. Yo creo que eso es lo más saludable. Sobre todo el problema de contagio son los asintomáticos, que van a andar por el mundo como que sin nada. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a esas 3 cosas: uso de mascarilla permanente hasta diciembre por lo menos, lavado de manos y distanciamiento social. Mauri pregunta, ¿cuál considera deberían ser los parámetros de reactivación económica desde el punto de vista de la movilidad de las personas usando la tecnología? Bueno, así como creamos esta app, yo creo que se pueden crear otras herramientas, ¿verdad? Y creo que van a ir surgiendo más herramientas tecnológicas. Lo que nosotros creemos que por el momento, dadas nuestras condiciones, y voy a poner una comparación, digamos, por ejemplo, países como Uruguay, que tienen tan poca población
Uruguay tiene todo concentrado en Montevideo. De los 3 millones, 1 millón viven en Montevideo, pero son tan poquitos que, digamos, las condiciones de control son muy fáciles. El problema que nosotros tenemos son las ciudades dormitorios, los centros comerciales, la banca, en donde hay intercambio de objetos, ¿verdad? Y en el objeto va el virus. Cuando uno agarra dinero, cuando uno agarra paquetes, el que puso el paquete en el supermercado, el que puso la fruta en el mercado, todos esos intercambios, y es muy difícil que la gente genere esa disciplina de control, de no tocarse la cara o de lavarse las manos una vez que tocó algo, o andar un bote de alcohol gel en la mano, en el bolsillo. A eso nos vamos a tener que acostumbrar, porque nuestro nivel de hacinamiento es crítico. También ocupemos el ejemplo de Nueva York. Nueva York llegó a un R0 de 9, y se tardaron en darse cuenta que ese R0 de 9 era el metro de Nueva York, ¿verdad? Hasta que se dieron cuenta lo cerraron, ya fue tarde, pero son las cosas lógicas. Ahora, en estos días, hoy, mañana, pasado, ir al banco, ir al supermercado, es casi comprarse el billete de lotería y ganárselo, a menos que tengamos el sumo cuidado de comprar, agarrar las cosas, subirlas al carro y a llegar a la casa con solución alcohólica, lavar todo, absolutamente todo, ¿verdad? Porque en cualquier producto puede ir el virus, en cualquier plástico, en cualquier paquete. Entonces, y eso cuesta, ¿verdad? Porque a veces nos olvidamos, porque agarramos algo. Cuando viene el muchacho delivery a dejarte una pizza o una caja de comida, tenés que desinfectarla porque el muchacho puede traer el virus y te lo puede pasar. Entonces, todas esas medidas disciplinares son críticas. José Rodolfo Pérez te pregunta, ¿podemos esperar para el 6 de junio que la reactivación gradual de la economía sin que exista un repunte en la curva de contagio? Si hay descenso, sí, ¿verdad? Yo creo que ya el ciclo y la paciencia de muchos y todo esto, y considerando la experiencia de otros países, España, por ejemplo, que sigue complicado, ya está en su vuelta a la normalidad, con muchos controles, pero ya hay desplazamiento, ya hay trabajo, ya hay, en fin, una cantidad de elementos que nos indican su vuelta a la normalidad. De hecho, a pesar de la crisis, España nunca cerró aeropuertos, lo cual es paradójico, ¿verdad? Pero yo creería que a partir del 6 de junio, si se dan las cosas como las venimos viendo, estamos optimistas que podríamos pensar en el inicio de vuelta a la normalidad. Douglas García te pregunta, ¿tienen algún estudio técnico que demuestre la efectividad de los túneles de desinfección? Hay 2 reportes que están publicados en la biblioteca, uno de la Universidad de Chile y otro de la OPS, que dice que no sirven, ¿verdad? Es un gasto innecesario, es más que tienen efectos nocivos a nivel térmico en la gente, dependiendo de los líquidos y químicos que le ponen, pero prácticamente no hay ninguna evidencia científica que los túneles, digamos, con el tipo de solución que están usando, digamos, disminuya el contagio. Por lo menos están esos 2 estudios, ¿verdad? Y ahí los... Hola, buenos días. Creo que mi pregunta se quedó por ahí atrásito. Le saluda a Guadalupe Hernández, del diario de hoy. Quisiera saber si esa propuesta va a ser presentada al gobierno para que sea tomada en cuenta, o a quiénes más va a ser presentada en todos estos días. Pero sí me interesa saber si van a ir con este documento, que lo considero bastante importante y súper completo, porque ya vi un poco lo de INCAE, si van a llegar con este insumo al gobierno para que pues tal vez lo tome en cuenta. Sí, lo hemos hecho llegar por vía, gracias Guadalupe, lo hemos hecho llegar por vía informal a través de redes sociales, pero yo justamente le pedí al rector ayer que mandara una carta formal y lo haga llegar. Creo que ya está todo cocinado con el modelo del INCAE y de la ESEM, pero
digamos, de todas maneras, vamos a hacer el intento para que tengan un insumo más. No nos interesa que agarren nuestro modelo, sino que tengan más información para que hagan mejor las cosas, ¿verdad? Sea con el modelo que sea. Pero sí estamos en esa tarea de hacerlo llegar formalmente tanto a CAPRES como a la Asamblea. Susana te pregunta, ¿cree realmente que la fecha dada por el gobierno para retornar progresivamente a la normalidad es oportuna o se puede hacer antes? Creería que como van los datos, es oportuna, sí, definitivamente, ¿verdad? Sí, tenemos que esperar unos días más, a ver si, como decía al principio, si notamos estadísticamente que hay un descenso, y creeríamos que entre el 19 de este mes y el 5 de junio ya se tiene que notar, ¿verdad? Deberíamos de empezar a ver algún cambio estadístico. Y creeríamos que para el 5 de junio puede ser una fecha posible. Lo que hay que aprovechar este tiempo es para hacer los planes y planificar todo, porque no es que vamos a llegar al 5 de junio y ahora vamos a ver qué hacemos. Ya deberían de tener una propuesta de trabajo, ¿verdad? Que cuesta mucho ver planes en estos tiempos. Mauri dice, ¿qué tecnologías deberíamos aplicar a nivel país para asegurar la movilidad necesaria para dar los pasos a los inicios de la reapertura de empresas? Bueno, creo que por el momento la APP sin COVID creería que es la única herramienta que yo he visto, ¿verdad? Por ahí en MIT están haciendo unos lentes que prenden unas luces y cosas así que son más sofisticadas y caras, que no creo que lleguen tan fácil. La otra posibilidad que intentaron o están intentando en Alemania es crear las certificaciones de inmunes, que es darle un documento a las personas que han tenido COVID y que ya han superado la enfermedad. Lo que pasa es que en el debate científico todavía no se confirma si la inmunidad plena existe. Es decir, si yo ya tuve COVID, no hay mucha certeza si me puedo volver a contagiar de nuevo. Como hay bastante control y la gente queda traumada después de una experiencia COVID, es muy difícil que se vuelva a contagiar, ¿verdad? Que salga a la calle a ver qué pasa. Pero mientras no tengamos una certificación de inmunidad, creo que la APP sin COVID podría ser la mejor herramienta posible. Luis Enrique dice, buenos días, mi pregunta es acerca del último cálculo oficial del R0, el mencionado en el PowerPoint que va desde 2 hasta 3. ¿Ya está publicado su cálculo? Muchas gracias. No está publicado, bueno, mañana se va a publicar en el nuevo informe de 90 días, ¿verdad? Mañana tendremos colgado el nuevo informe que tiene algunas variantes y que se hizo un ajuste también con el software Python, y va el MATLAB de Milán Batista, que ese sí tiene un R0 permanente, digamos, en función de la dinámica de casos. Ahí lo van a ver, así que mañana publicamos el siguiente informe. Melanie Varía dice, ¿el distanciamiento social en educación primaria viable tiene impacto en el desarrollo psicosocial? ¿Es recomendable? Eso es un muy buen tema, ¿verdad? Porque sobre todo en la educación primaria, en todas las epidemias, los modelos matemáticos nos dicen que la escuela es siempre un factor fundamental de contagio. Y parte del proceso educativo es la socialización de los niños. Mantener distanciamiento social en un recreo es casi imposible. Los niños juegan, se tocan, pero digamos, se puede educar a los niños y hay que educar a los niños, el uso de mascarilla, el lavado de manos. Si tenemos un buen control de ingreso escolar, siempre puede haber algún niño asintomático, pero si tenemos un buen control de ingreso escolar y una buena pedagogía que le ayude a los niños a estar lavándose las manos, a no tocarse las caras, se puede intentar, pero es un riesgo muy alto. Pero también es riesgoso limitar la educación de contacto social, ¿verdad? Porque podemos correr el riesgo de
crear una nueva socialización virtual, que es peligrosa también, ¿verdad? Es un buen tema de discusión. Gregorio Morán dice, buenos días, Oscar. Los efectos de la pandemia se prolongan por 2 años o más. La propuesta de la vuelta a la normalidad está pensada a qué plazo y será presentada a los actores políticos que toman las decisiones sobre la solución de este problema para que no se tomen acciones con enfoque político, sino técnico. Es otro buen tema. Esta presentación no tiene estudios de escenario futuro, sería algo que deberíamos de hacer. La presentación está limitada, digamos, a un plazo de vuelta a la normalidad pragmática, agosto, septiembre, como pudieron ver. Y yo creo que el paso inmediato es comenzar a hacer estudios de escenarios futuros, hacer prospectiva, ya con datos, con cifras, con contagios, con impactos económicos. En el ejercicio que presentamos hace un mes de impacto socioeconómico, los datos eran de pánico, ¿verdad? De todo lo que iba a suceder, pero yo creo que eso es una tarea pendiente y que se aborde técnicamente, sin política, que cuesta mucho. Pero sí tenemos que hacerlo, porque si las remesas siguen cayendo, si el desempleo se mantiene en Estados Unidos, si hay desempleo en El Salvador, si hay menos pago a cuenta, si hay menos pago de renta, si el endeudamiento está alto, o sea, es un cóctel, es una bomba de tiempo, lo que pueda suceder desde el punto de vista socioeconómico en el país, porque no tenemos un sistema fuerte, sino más bien un sistema débil. Además, el tejido social, yo creo, y ustedes lo habrán visto, está cada vez más deteriorado, más dividido, los mismos de siempre, las nuevas ideas. La NEP contra todos, el antagonismo que nos está afectando definitivamente. Rosa Pastrán dice, me gustaría que nos recalcara las fechas previstas que tomaría la vuelta a la normalidad según el modelo sectorial, que según entendí es lo que ustedes están recomendando. Estamos pensando en la fase 1, como decía la presentación, aquí la voy a poner de nuevo. La fase 1, vamos a ver, ahí está, volvió la presentación, ¿verdad? Estas son las pautas que tenemos digamos, en un marco cortoplacista, ¿verdad? La fase 1, que es el monitoreo del descenso, que la vemos del 19 de mayo al 19 de junio. Luego la fase 2, del 19 de junio al 19 de agosto, y la fase 3 del 19 de agosto en adelante. O sea que aquí integramos en la fase 2 2 meses, 60 días. ¿Verdad? Dice Jaime Castro, China presentaba el día de ayer un estudio que reflejaba una disminución en el número de asintomáticos por cada millón, pasando de 660 en abril a 46 en mayo. ¿Es posible tener una métrica similar para El Salvador? Se podría, habría que trabajar con los epidemiólogos y los matemáticos y podríamos incorporar este tipo de estudios. Realmente COVID ha sido una escuela para nosotros, ¿verdad? Por suerte hemos tenido, nosotros tenemos 2 modeladores matemáticos que son Javier Cladellas y James Humberstone, son 2 jóvenes, pero tenemos un equipo de respaldo de 3 vacas sagradas en el modelaje matemático. Carlos Castillo Chávez, que es medalla de las ciencias de la Casa Blanca, un mexicano que nos ha ayudado muchísimo. Carlos Hernández, graduado de Cornell, que está en México. Juan Aparicio, que está en Argentina, y Marlio Paredes, que está en Colombia. Con ellos hemos ido trabajando todo esto, nos han ayudado mucho y James y Javier han aprendido mucho. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en modelos matemáticos, sobre todo en modelos matemáticos computacionales, ¿verdad? Que son los que ayudan a tener
datos, mejores datos y nuevos datos. Alejandro Panameño dice, para el desarrollo de la app 5 Vida, ¿han tomado alguna referencia o tenido algún contacto con Meet Labs y el proyecto de SafePath u otro? No ha sido... De leer tanto y de ver tantas cosas se nos ocurrió la idea. No está validado con nada, es algo muy experimental. Le empezamos a dar forma, a cambiar, a poner con el equipo y al final... Oscar creo que está en el enlace de coordinación, creo que hoy se termina, ¿verdad? Sí, hoy vamos a presentar un par de avances. Ok, así que, y lo vamos a publicar, ya esté listo todo. Joaquín Aparicio, ya de las últimas, te lo prometo. Joaquín Aparicio dice... Ajá. Buen día, doctor. El tema de descenso de pago de mensualidades en todos los niveles educativos, ¿qué tanto afecta al sector docente en todos los niveles? Puede afectar, ¿verdad? Yo creo que, como decía, tenemos un pronóstico de 30% de deserción, de retiro de materia a nivel universitario, quizás en colegio un poco menos. Lo que están haciendo las instituciones es negociar, buscar al estudiante para ofrecerle herramientas de apoyo, ¿verdad? Pagos, becas, medias becas, para que no abandone. A las mismas instituciones les interesa mantener su matrícula, porque aquí en la estructura del sistema educativo no tienen las fuentes diversificadas de ingresos, viven todos de las cuotas, colegios y universidades. Las universidades más grandes tienen reservas, las más pequeñas están al borde de la quiebra, con un 30% de caída. Podríamos ver cierres de colegios y cierre de alguna universidad, a menos que el Estado rescate o subsidie. Pero es una... Y más, todo depende de la cuota. Entonces, pagar 3 meses de sueldo a toda la planta docente con 30% de ingreso menos acumulado pone en riesgo, digamos, y me imagino que van a tomar medidas algunos colegios o universidades, sobre todo si no estaban preparados para la educación online. CR dice, buenos días, ¿la app estará disponible al público general o será solamente para uso de UFG? Y antes de que contestes, solo vamos a hacer una pregunta más y vamos a cerrar ya. Ok, va a estar al público. La hicimos para la universidad, pero creemos que es tan buena que la pueden usar todos y la universidad está dispuesta. Ya el rector confirmó que se libere y que se comparta y creo que la vamos a poner en Google Play, esperamos, ¿verdad? Para que todo el mundo la pueda usar sin costo. La app estará para todos los sistemas operativos, para Mac y para Android. Y la última, que yo sé que te va a encantar esta pregunta, porque tiene que ver con la relación de casos positivos y pruebas realizadas. Dice, la tasa de casos positivos está dando valores del 2% al 3% diario, cuando hace 2 semanas andaba por el 5%. Podemos inferir que la curva empieza a decrecer. Eso te lo pregunta Adilio Mendoza. Sí, yo creo que sí. Yo tengo un sistema hereje, ¿verdad? No aceptado por ningún matemático, ni por los míos, ni por los propios colegas que me lo han hecho pedazos, pero yo creo en mi sistema. Ya lo dejé de cargar, de hecho, aquí se los voy a proyectar para que lo vean. Nunca se lo compartan a nadie porque esto no está... vamos a ver si se los proyecto por acá. Entonces, en este sistema perverso que yo he ido trabajando, que es este, que espero que lo puedan ver, sí noto acá, como pueden ver en estos registros, unos niveles de estabilidad de datos. Este dato, ¿de dónde sale? Sale de, como pueden ver en la fórmula, de dividir D26 entre C26, es decir, el número de pruebas aplicadas entre el número de casos nuevos, y me va dando una proyección en la que solo yo creo y nadie más cree
que es lo que debería suceder el día 19 de mayo, que es 1.686 casos. Entonces, según este modelo, sí, digamos, podríamos estar entrando en una fase de estabilidad estadística, de meseta, como se le dice técnicamente. Así que vamos a ver, faltan 3 o 4 días para comprobar esa hipótesis. Bueno, yo creo que cerramos y había solo un par de preguntas más que si vamos a compartir la presentación. Esta presentación ya está en el observatorio COVID-19.sb y se puede descargar desde ahí. Si usted es parte de algún medio, la gente de McCann Erickson creo que ya se las tuvo que haber compartido o se las compartirá. Aquí les voy a proyectar para que la vean solamente y la puedan identificar. Vamos a ver, por último, compartimos pantalla, entramos al observatorio, ahí lo van a ver el observatorio. En el observatorio, aquí está la sección de biblioteca, ¿verdad? Le dan documentos nacionales y ahí está todo publicado. Y por aquí está, vamos a ver por dónde está Plan Nacional, vuelta a la normalidad, el documento número 37, le dan clic y ahí se descarga automáticamente la presentación, ¿verdad? Y por aquí está la presentación del INCAE también, en el documento número 44. Así que ahí está todo, hemos compilado todo lo que ha salido, lo van a encontrar ahí, tanto a nivel nacional como internacional. Les agradezco muchísimo el tiempo, ha sido valioso compartir con ustedes. Les agradezco las preguntas y les pedimos que nos ayuden a compartir ese material para que más gente lo conozca y, digamos, en parte privilegiemos también las propuestas locales frente a otras, digamos, que puedan estar circulando, ¿verdad? Así que muchas gracias y buenos días. Mañana tenemos conferencia también sobre nuevos modelos. Gracias.